Yo soy arquitecta, iba a ser abogada, ¿no? Y estudié arquitectura a raíz que mi secundario fue una de las escuelas buenas, digamos, que se dice las escuelas buenas del sistema público. Soy egresada del Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, el famoso Lenguas, y con inglés como idioma. Cuando estaba en quinto año, con toda la intención de estudiar Derecho, tenía como compañera a una hija de un famoso arquitecto que trajo la novedad que en Bellas Artes estaba la exposición del Bauhaus. Eh, claro, fui un día a la salida de la escuela y me enganché de tal manera, porque esa exposición fue única. Trajeron no solamente material gráfico, sino esculturas, vestuarios, eh, muchas películas. Estaban los ballets de Schlema bueno, los cuadros de Paul Klee, de Kandinsky. Fue única, que durante una semana, todos los días a la salida de la escuela, me iba y me hacía una inmersión en la muestra del Bauhaus. Creo que vi todo lo que trajeron, ¿no? Vi todas las películas. Y claro, yo pensé, si arquitectura es esto, es la posibilidad de abordaje. Yo siempre escribí. Y escribía poesía y hacía poemas ilustrados también, ¿no? Entonces, cuando veo que la arquitectura abría esas posibilidades, eh, me, empecé a preparar el ingreso a arquitectura. Y bueno, yo lo estaba preparando libre, me quedó tal entusiasmo que lo empecé a preparar libre, porque tenía historia, dibujo, que empecé a ir a taller de oficio para probar dibujo. Y bueno, historia estudiaba sola, que me encantaba, y matemática, era muy buena en matemática, así que no tenía problemas con la materia. Solo dibujo técnico que tenía que, digamos, entrenarme. Y resulta que después hubo un ingreso obligatorio de verano. Y al haber ingreso obligatorio de verano, lo que yo había hecho me sirvió para el ingreso obligatorio de verano. Y ingresé en el año 71, con todo el problema que significó los tiempos políticos de entre el 71 y el 73. Bueno, en determinado momento la facultad se cerró, tuve que dar materias libres, matemáticas, terminé dándola libre porque se había cerrado la facultad, eh, y me saqué 10 dándola libre, ¿no? En la cátedra eh, era la famosa Repeto, Linsker Fresquet, ¿no? Y, y también construcciones, que es difícil dar construcciones libres porque tenés que ver una pared, ¿no? Dar construcciones libres. Bueno, ciertas cosas de la facultad, que había falta de esa relación con la práctica y con la gente, hicieron que en el año fin del 73, creo, decidí hacer el profesorado docente paralelo con la facultad. Entonces mi vida era bastante interesante. Iba a la facultad a la mañana, a la tarde trabajaba en un estudio para tener práctica y a la noche me iba a un profesorado docente, en el Normal 4. O sea que soy profesora de enseñanza primaria especializada en adultos. Había la posibilidad de hacer como un seminario, yo hice un seminario de adultos. Y realmente tuve docentes excepcionales en ese profesorado, en el cual, claro, yo era como la alumna más, me hacía amiga de los profesores, tenía mucha formación, y siempre me acuerdo al doctor Steffen, que no tenía mucho dinero yo en esa época, y me prestó dinero para hacer un curso que se te va a servir, y los sábados la educación centrada en el alumno, con el método de Rogers, de Carl Rogers. Durante más o menos un año, los sábados iba a estos talleres de Carl Rogers, con el psicólogo de Nicola, y era un grupo maravilloso. Le agradezco a Stephen porque era gente de todo,
de educadores de diferente extracción que nos poníamos a reflexionar cómo centrarnos en el alumno. Y estaba, había directores de escuela, había una monja, había gente de nivel de jardín infante, gente de primaria, y yo que estaba aspirando a ser docente, ¿no? Con los pininos iniciales de una práctica docente. Y salgo de ahí, ese verano, la rectora del Huergo, del Industrial Huergo, me dice que prepare metodologías de estudio de inducción, porque ese año hacían inducción a la escuela secundaria en el Huergo, y me pide que prepare la inducción a la escuela secundaria, metodología de estudio. Así que fue esa mi primera labor docente, ¿sí? La verdad que disfruté mucho. Miren los años que hace, que tenía como estudiante al hijo de Norma Leandro, que ya es, no sé si abuelo, pero quiero decir, hace muchísimos años, y esa fue la primera práctica docente significativa, además de la experiencia en el propio Normal 4, que siempre me decían, vos tan creativa con tus diseños. Claro, estaba esto de la Bauhaus y la creatividad estaba ahí. Entonces, de repente siempre me acuerdo hacer el mapa de tu aula para los niñitos de primer grado y haber fabricado con cartones globos y hacer un globo grande, imaginemos que volamos, y entonces todos los niñitos parados arriba de su banco, imaginando que eran globos, y cómo se ve desde arriba el banco, y cómo se vería el aula. Y ese tipo de... O con chicos de séptimo, hacer una visita al Instituto Antártico y tratar de juntar por proyectos. Claro, porque la enseñanza por proyectos no es de ahora. Dewey, en Democracia y Educación, es como de principios del siglo XX. Y todavía hoy en muchas buenas escuelas, por ejemplo, las que están ligadas a la Universidad de Illinois, o cuando uno ve cómo se enseña en Finlandia o cómo se enseña en Dinamarca, es la educación por proyectos o resolución de problemas, ¿no? Y bueno, esto después lo traté de traer un poco al Estado. Y me acuerdo que era, ¿cómo hacemos para ir a visitar la Antártida, chicos? Entonces armaban una entrevista para el Antártico y después juntábamos geografía, historia, hasta la relación entre la Antártida y las islas del Atlántico Sur, en chicos de séptimo grado. Y es increíble lo que pueden hacer niños de séptimo grado, ¿no? Se trabajaron unos proyectos maravillosos para viajar a la Antártida. Digo, bueno, esa fue mi experiencia docente inicial, ¿sí? Sí, después termino la facultad, trabajo en consultora de ingeniería, tenía experiencia digamos, de trabajar en estudios, y trabajo durante 3 o 4 años en una consultora que se llama Sofos, que era de Yauro y Guereño, y quiero primero trabajar en Yauro y después trabajé en la mixta, en la que armaron los dos para hacer la planta tensioactivo del litoral en Entre Ríos, que permitía competir con Lever. La tristeza cuando Lever compró la planta en los 90, ¿no? Porque esto era una joint venture de dos empresas, digamos, competidoras, para lograr competir contra una multinacional. Esa era la Argentina hermosa, ¿no? En que a uno le gustaría todavía estar. Y bueno, se construye tensioactivos y yo aprendí muchísimo ahí porque recibía los planos de flujos de la consultora italiana, entonces la planta de soplado de detergente, todo lo que era entender el proceso industrial, entender el proceso para hacer el edificio acorde al proceso, o sea, los agujeros en la torre, el soplado, etc. Muy delicado porque, digamos, de mucha concentración, porque no, ahí en esos agujeros que uno representaba en el plano, tenía que poder calzarse una gran tolva. Y bueno, también investigué ahí que era más conveniente si el sistema prefabricado o el sistema ladrillero, y se comprobó extrañamente que el sistema tradicional muchas veces es mejor, ¿sí?
Y uno un poco también hoy lo ve con el mal desempeño que tiene las containeras en la Villa 31. El sistema tradicional permite hacer agujeros, engrampar cosas, colgar muebles, un montón de aspectos, ¿no? Además que porque tiene hiladas cada tanto, también es bastante resistente a la humedad. Tiene hilado el cemento cada tanto, ¿no? No es lo mismo que tener un durlo que llega al suelo, ¿no? Bueno, y en el caso de la torre eran enormes alturas y si se ponían paneles tenías que tener mucho equipamiento para montar, y los mástics y cómo sellabas, etc. Y al final, después de un trabajo de investigación, siempre como me veían el interés de investigar, la misma consultora me encargó el trabajo de investigación, se decidió el cierre con material tradicional y sí, los galpones a pie de tierra, digamos las grandes naves, sí cerrarlas con prefabricados. Entonces hicimos prefabricado las naves y hicimos con cierre tradicional la torre, con un trabajo de investigación previo que me encargaron. Y ahí también hice el proyecto de las oficinas y todo este hábitat que después de unos años, creo que habrá sido, no sé, esto habrá sido el año 80, antes de ingresar al cuerpo de administradores, esto ha sido el año 82, 83, 81. Yo creo que empecé en el 77 en la consultora y terminé en el 81, digamos. Fue bastante interesante porque creo que yo ya estaba ya estaba trabajando en el cuerpo, en el INAP, y me llaman porque ya era, yo creo que ya era Lever, sí, y me llaman porque estaban trabajando en modelo de calidad, y es interesante porque el modelo de calidad, nosotros teníamos un laboratorio que era un laboratorio de seguimiento y el laboratorio de innovación estaba en el edificio de las oficinas, porque hay como una hipótesis que puede haber cierto, no sé, sabotaje en lo que pueda hacer innovación, ¿no? Y con calidad uno tiene que tener, trabajando con calidad, una hipótesis de confianza. Entonces se decidió que los laboratorios estuvieran todos juntos, tanto el de innovación como el de calidad, y el aula el laboratorio de innovación se transformó en aula de capacitación para la calidad, digamos. Entonces ahí me convocaron para hacer esas revisiones de la infraestructura para un programa de calidad. Y es interesante porque te metes lo que es un programa de calidad, ¿no? Entonces creo que fui algunos sábados y esto también lo hacía como fuera del tiempo. En el periodo desde el año 83 hasta que se hizo la convocatoria al cuerpo de administradores, pues yo soy administradora gubernamental, hice el posgrado de planificación urbana y regional en la FADU, cuando me voy de la consultora, ¿sí? Supongo que ingresé 82, no me acuerdo exactamente. Y en ese posgrado, claro, yo cuando ingreso al cuerpo de administradores, el proceso de selección era una de las pocas personas, porque no estaba institucionalizado el posgrado en la Argentina, y uno de los pocos que existía era este curso superior de planificación urbana y regional, CUSPUR. Y el CUSPUR daba una visión bastante integral, por eso a mí el curso de administradores en algunas cosas me resultaba un poco aburrido, porque venía ya de hacer ahora es maestría, pero en aquel momento era un curso superior, que era como, creo que 3 años. Yo terminé los últimos trabajos y materias de entregarlo cuando ya estaba como administrador, o cuando estaba terminando el curso de administradores. Y claro, hay un abordaje global, digamos. Hasta ahora yo conté que sé de enseñanza de adultos, sé de enseñanza-aprendizaje, tengo práctica docente, y por otro lado, la planificación urbana regional me permitió ver los grandes sistemas, ¿sí? El abordaje del territorio, estadísticas, economía con una visión
territorial, ¿sí? Y realmente fue muy bueno. Yo estaba casada, ¿sí? Y me casé en el 77. Mis últimos hijos, que son mellizos, nacieron en el 81, ¿sí? En la consultora me acuerdo de trabajar embarazada y siempre con este tema del tironeo de la doble jornada. Cuando mis niñitos más chicos tenían 3 años, se hace la convocatoria. Hay un interín que me quedo sin trabajo. La consultora cierra. Yo estoy en el curso superior de planificación urbana y regional. Termino no era una tesis, pero la materia más importante era Plan 2, que era un enfoque regional de la planificación y se trabajaba sobre una provincia. Yo trabajé sobre la provincia de San Juan y realmente me zambullí en el CFI. Me zambullí en el CFI y puedo decir que había muchísima información de primera calidad para poder hacer un buen trabajo, ¿sí? Y no era digital, era en papel, pero había muchísima información para hacer un trabajo que después viajé a San Juan y era como contrastar todas las hipótesis que se habían desarrollado en ese trabajo, ¿no? Y como que las propuestas eran posibles. Realmente muy buena información, muy buena información. Un estudio sobre aguas subterráneas de Naciones Unidas espectacular, desarrollo de ganadería en Valle Fértil, qué pasaba con los valles cordilleranos y sus dificultades por el tema de la dificultad de la accesibilidad o la vinculación con Chile o porque había pocos pasos, digamos. En el CFI había en ese momento sobre San Juan una maravillosa cantera de trabajos técnicos de calidad. Y uno de los últimos era uno que creo que era para todo el país, de la Embajada de Japón sobre desarrollo territorial regional, ¿no? Y bueno, a partir del trabajo que hice y de poder despuntar terminando el posgrado de planificación, que creo que la consultora ya me había ido, y todavía antes de entrar al programa de administradores, pero por unos meses, sucede que se arma claro, veníamos con un curso de planificación muy ligado al gobierno militar, ¿sí? En el 83 yo ingresé todavía antes de que asumiera el gobierno, digamos, democrático. Y entonces es como que los alumnos también veíamos que a veces un tema como planificación había alguien extraño sentado al final del curso. Se armó un centro de estudiantes de planificación, creo que habrá sido año 84, ponele. Y nos reuníamos en la Sociedad Central de Arquitectos y yo hice una encuesta, una hojita, una matriz para análisis de las cátedras. Realmente me salió preciosa, una cosa inspirada, con toda mi formación centrada en el participante. Y ya estaba casi terminada, ya estaba avanzada en el curso de planificación. Entonces, contacto con la realidad, no sé, visión sistémica, no sé, una cantidad de dimensiones que analizaban las cátedras. Lo debo tener por ahí la matriz. Esa matriz se la administró a todos los alumnos y salió una evaluación de las cátedras, ¿sí? Las que eran realmente, que podían tener más incidencia y que generaban más operatividad en el alumnado, ¿no? Y a raíz de esa matriz de evaluación, mi profesor del Plan 2, él había hecho el Plan de Concordia, es Luis Einstein, Einstein con A, y todavía hoy trabaja, es genial, ¿no? Es un planificador que estudió en Estados Unidos. Y yo creo que a veces las clases de Luis, la única que la entendía era yo. Me encantaba el pensamiento sistémico y eran clases muy complejas. Además, él fue el tutor del trabajo sobre San Juan. Y le habían ofrecido ir a Concepción del Uruguay, marzo del 85, a hacerse cargo de una cátedra de planificación en una universidad que recién llegaba al 6º año. En ese momento eran 6, ahora son 5, con el cambio y la reducción de las currículas. Se compactaron las currículas universitarias, ¿no? Y
Claro, me llama por teléfono a la casa de mis... yo no tenía teléfono, llama a la casa de mis padres, yo después me pongo en contacto con él, me ofrece que yo me haga cargo de la cátedra. Digo, pero Luis, estoy terminando planificación. Me falta nada, ya era planificadora, de hecho, digamos, por lo menos desde las materias. Dice, pero vos sabés de esto, sos de las pocas que saben cómo se enseña. ¿Y cómo te diste cuenta? Y por la matriz de evaluación que hiciste de las cátedras. Y bueno, además sos suficientemente audaz como para hacerte cargo de esta cátedra a distancia. Era los sábados. Bueno, vos podés arreglar que te cuidan los niños los sábados, porque él viajaba de Buenos Aires y se lo habían ofrecido los sábados. Y vos vas a armar un equipo local, o podés tener un adjunto. Bueno, desde marzo de 1985 hasta hoy, soy titular de Planificación Urbanística en la Universidad de Concepción del Uruguay. ¿Y por qué tanto tiempo con una persona hipercrítica como yo? Porque siempre tuve la mayor libertad para hacer lo que quise, el mayor apoyo, digamos. No sé, este año la comunicación con la decana, para mí es fundamental que la segunda parte del año, una vez que los jóvenes tienen formación en la materia, hacer convenio con municipios. Ya vamos por el 47 y este año trabajamos en 2 pequeñas comunas de 300 habitantes cada una. Una es de origen de alemanes del Volga, que es Colonia San Juan, y otra es Irasusta, un pueblo que se hizo famoso en los 2000 por esta Fundación Responde, porque era uno de los pueblos en vías de extinción por el cierre del ferrocarril, ¿no? De la estación. Y bueno, muy emocionante. El martes pasado tuvimos taller en Irasusta y un pueblo de 300 habitantes en el taller con las propuestas iniciales del curso, de los alumnos avanzados, ¿no? Porque son casi arquitectos. Había 50 participantes de un pueblo de 300. Y no, es muy gratificante. Y ya estaba el director de comunas de la provincia diciéndonos que para el año que viene vamos a tener 2 comunas que se designan como comunas en enero, que son parte del circuito del departamento de Gualeguaychú. Ya la tenemos para trabajar en el segundo cuatrimestre. Siempre tenemos lista de espera, ¿no? Y mi universidad acreditó en la CONIAU por 6 años por el trabajo de vinculación con la comunidad de la cátedra, digamos. Todo el mundo es como que nos conoce. Para mí la educación es eso, vinculación con la comunidad, transformación de la realidad, libertad para trabajar. ¿Sí? Por eso estoy ahí, porque siempre me han apoyado y siempre me han dado absolutamente toda la libertad. Creo que es el origen urquiciano de la universidad laica, y ese fue el lugar donde históricamente la fraternidad iban los estudiantes del interior de la provincia cuando se funda el Colegio Nacional, ¿no? Para que pudieran acceder al secundario. Pero el problema grave, y traigo a colación, que estamos con un estado en vías de extinción. Uno de los problemas en Irasusta es que se inunda. Entonces le pido a la jefa comunal, por favor, desde que hace 2 meses que empezamos con el trabajo, en el segundo cuatrimestre, que necesitamos las cotas de nivel, un plano de curvas de cotas de nivel. Fue Hidráulica de la provincia y dijeron, no lo tenemos. En ningún momento ella tuvo un plano de cotas de nivel. Bueno, conseguí al final que me pasaran al lenguaje KML para poder volcarlo en el Google Earth, los datos de las cartas históricas del Instituto Geográfico Militar. Pero es información que debería estar disponible, que es lo que se quiso hacer con la infraestructura de datos espaciales, y creo que fue el último intento realmente de, si no tenés esta información, si yo no conseguía que alguien me transformara la información de la carta, iban a hacer cualquier cosa, porque si no tenés una información topográfica en un lugar que se inunda, es imposible de operar en la realidad. Y vuelvo al tema. Ahora tenemos una gran infraestructura, pero tenemos un estado fragmentado. Un estado fragmentado, y más que fragmentado, totalmente compartimentado. Entonces, aquel viejo proyecto de tener una infraestructura de datos espaciales que pusiera en común, digamos, los datos satelitales del SATCOM
los datos disponibles también en la información libre, más todas las viejas cartas del Instituto Geográfico Militar, volcadas en el lenguaje que pueda ser accesible, se convirtió en una odisea. Cuando me inscribo ya era titular, digamos, cuando yo lleno la planilla para ingreso al curso de administradores, ocupación, profesora titular de planificación urbanística. O sea que no sé si fue en abril el primer examen, yo en marzo era titular de planificación urbanística. ¿Sí? Por 2 meses atrás hubiese puesto desocupada. Y en el programa de administradores, que estaba gestionado desde el INAP, o sea que el programa de administradores en el cual ingreso yo, es mi primera vinculación con el INAP. La primera vinculación. ¿Sí? Entonces, me acerco a un INAP que estaba totalmente focalizado en el programa de administradores. Focalizado. Todo se había suspendido y todo el INAP estaba en función de formar a este cuerpo de élite. En ese momento el secretario de la función, el subsecretario era, de la función pública era Jorge Roulet, y realmente fue un proceso muy arduo donde creo que éramos 3.000 y terminamos en ese primer llamado 180, si no me equivoco. Y yo, con mi carga de familia, que tengo 4 niños, entonces puede mostrar lo obsesiva que soy para estudiar, ingresé segunda en orden de mérito. En el curso de administradores, primero porque estudiando planificación era como para mí el sueño, ¿no? De poder estar ingresando al Estado de una manera transparente y donde pudiera desplegar todo mi saber. Que de hecho lo pude hacer. Digamos, lo pude hacer. La frustración es que no generó procesos con continuidad. No es que no lo pude hacer. ¿Sí? Tal vez por los conocimientos que yo tengo de que puedo abordar sistemas complejos, me convocaron para situaciones complejas. ¿Sí? Ahora paso a relatar. Bueno, termina el programa de administradores y fue también muy interesante porque yo siempre hipercrítica. Yo me acuerdo que en la primera etapa de selección fue un lujo el curso, ¿no? Fue un lujo porque lo teníamos a Gordillo, que para mí lo que sé de Derecho Administrativo lo aprendí en ese curso de 3 meses, no todo lo demás que siguió. Y además se le aplicaba técnicas pedagógicas como la pecera, el análisis de casos, todo lo que yo entendía que debía ser hecho para enseñar. ¿Sí? Era todo situado, realmente una maravilla. Lo mismo Basualdo, ¿no? Que Basualdo estudiamos lo que era la economía política y la economía como ciencia social, tomando el caso del gobierno de Onganía, entonces se lo destripó. Me acuerdo que leímos O'Donnell en el derecho del revés, ¿no? Entonces, esa forma de abordaje, teníamos 3 materias, la otra me parece que era historia, ¿no? Permitía decir, qué bueno que va a ser esto. Después en el curso vuelve lo del mismo, ¿no? Digamos, creo que hay una tensión entre una formación centrada en el alumno, como decía la postura de Rogers, de Dewey, etc., y en la transformación social, y una formación centrada en el docente. Y ese centrado en el docente tiene muchos orígenes, el trabajo para el docente, el ingreso para el docente, la difusión política que le pueda generar una ventaja al docente, una cantidad de factores que pueden ser variables. ¿Sí? Bueno, terminó el curso y Luis Stuhlman, que era el secretario de la Función Pública, en ese momento, porque hubo cambios, digamos, en lo que fue la interna del gobierno radical, como siempre. Digamos, además de los problemas de la gestión, aparecen los problemas de las internas, ¿no? Luis Stuhlman, nosotros nos graduamos cuando Luis Stuhlman era secretario, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo, tengo la foto con Luis, con Alfonsín y con Luis dándome el diploma, ¿no? Luis me apreciaba mucho, y a todos los que ya habíamos charlado, digamos, conversado. Yo era muy crítica, tal vez por eso, me acuerdo que me habían dado pasantía en lo que era el traslado a la capital y el proyecto de traslado a la capital
desde la localización frente al cambio climático que ya estaba, había trabajo del cambio climático, Vietnam es inundable, más un proyecto de diagnóstico institucional que no tenía en cuenta el cambio tecnológico y había productos y procesos en lo que era antes, con un cambio tecnológico que estaba presente. Era un delirio ese proyecto. Todavía se sigue vendiendo por ahí en alguna consultoría. El proyecto de diagnóstico institucional ese. Se vende cualquier cosa. ¿Sí? Y digamos como que se relevaban puestos con procesos y resultados que al poco tiempo iban a ser obsoletos, por lo menos los procesos, no el objetivo o el resultado. Yo te pongo como ejemplo. El relevamiento geográfico por parte del Estado. Yo te digo que tanto las estadísticas como el relevamiento geográfico es como la esencia del Estado. Si no sé qué pasa con mi territorio, incluido la geología, ¿sí? Ni qué pasa con mi población, poco voy a poder hacer, ¿no? ¿Sí? Ahora con Hugo publicamos un libro en base a un trabajo que yo había hecho en el programa de formación de administradores, justamente, no me acuerdo si en el primero o el segundo año, sobre los planes quinquenales. Y la ausencia de estadísticas hizo que el primer plan quinquenal se basara, digamos, hasta el censo del 47, en las estadísticas que se tenían de las unidades de reclutamiento militar de hombres de 21 años. No había información sobre la población desde 1910, con todos los cambios que hubo de 1910 a 1947. Si no fuera que existía ese reclutamiento que de alguna manera mostraba la grave situación socioeconómica del país, ¿no? Bueno, a raíz de haber conversado que no me gustaba ese proyecto, yo pedí otra segunda pasantía de último trabajo. Hice una pasantía en Secretaría de Comercio sobre organizaciones privadas de consumidores. Y sugerí un estatuto modelo para las organizaciones que fuera diferente de lo que hay en la Inspección de Justicia como estatuto modelo y que se basara en el de Naciones Unidas. Fue un trabajo, realmente me encantó hacerlo. Tanto la investigación, entrevistando a todos los líderes de organizaciones que estaban registrados y viendo expedientes donde había cosas muy complicadas en casi todas, muy complicadas, en la falta de democracia interna de las organizaciones, cosa que está puesta en el informe. Bueno, a raíz de esta pasantía y del desempeño y del orden de mérito, Luis Stulman me invita junto a otros colegas a formar parte de un grupo de apoyo institucional, que era un grupo que era su grupo. De hecho, sacábamos notas en revistas, como éramos chicas en general, menos creo que Fernández Landone, era ellas contra la burocracia, porque creo que éramos 8 y de los 8, 7 mujeres, ¿no? Y en ese grupo de apoyo institucional tuvimos una formación específica para el análisis institucional. Porque parte de lo que hacíamos era tratar de hacer un diagnóstico institucional para plantear mejoras. Yo estuve haciendo análisis institucional en el Instituto de Cine, con otro grupo de colegas, en el CONET, en ese momento, el Consejo de Educación Técnica, y en la Dirección de Migraciones. En los tres con complejidades, porque yo siempre me meto en aquello que pueda ser un indicador más objetivo, y por ejemplo, en el Instituto de Cine me puse a ver con qué criterios se daban los créditos, si se daba con un criterio... Cuando algo se hace homogéneo para población heterogénea, es injusto, ¿no? Entonces le daban la misma tasa de crédito a un artista que tenía que hipotecar la casa para el crédito, y la hipotecaba, ¿no? Para poder tener la garantía, y, por ejemplo, Polaco, que en ese momento era claramente que por ahí ni pudo estrenar, y le daban la misma tasa a Aries Cinematográfica. Entonces, lo que yo planteo es una segmentación de créditos, un porcentaje de riesgo y el otro que sea comercial, pero que sea distinto el crédito que yo voy a dar comercial que el crédito que voy a dar de riesgo o de la promoción artística, ¿no? Bueno,
Muchas veces pienso que los que piden diagnósticos quieren tener un libro y se me hicieron un diagnóstico. De ahí a cambiar, porque en el cambio hay mucha negociación con sindicatos, con empresas, con los lobbies. Está complejo. O sea, siempre pienso que queda el libro, ¿no? Bueno, y en el CONET también la articulación de la educación técnica con el sistema productivo, un tema complejo. Y el tema de migraciones fue terrible porque ordenamos una ley muy ordenada migratoria, basada en un análisis también de experiencias extranjeras, etc. Y había una figura muy compleja que era el llamante con antecedentes migratorios, que es terrible, porque uno ve, cuando sale publicado, sale todo divino, ordenado, como lo nuestro, pero esa figura apareció como un punching ball. Yo digo que aparece el punching ball. La sacamos y apareció nuevamente. El llamante con antecedentes migratorios es la llave de cualquier cosa. Y apareció nuevamente así el punching ball. Esto estaba reportando al director en el INAP. Eran proyectos de innovación que se hacían acá en la Secretaría de la Función Pública y el INAP estaban imbricados, ¿sí? El INAP se había prácticamente dedicado durante muchos años solamente digamos, al cuerpo de administradores, a la formación de administradores, pocos cursos para los trabajadores en general, ¿sí? Tampoco estaba bien, no había un sistema que incluyera claramente la capacitación dentro de la carrera, no había carrera, ¿sí? Y por otra parte, sucede que el estatuto del INAP, cuando era un órgano descentralizado, planteaba la innovación y la investigación como parte de las funciones, no solo capacitar. Y en eso la innovación entra todo esto, ¿sí? Porque tenés que poner como, digamos, cómo es la ley de creación del INAP y qué funciones tiene eso, tiene que estar como marco, digamos, ese debe ser, que se desdibuje en algún periodo alguna de las funciones, pero acá estaba como la innovación, el cambio. Y eso es parte del deber ser, no es solo dar cursos. Dar cursos sería lo de menos, me parece. Los cursos serían en función de la innovación y la mejora, no el curso como el cursillismo, ¿sí? Primero que el área de investigación y de capacitación divididas, eso es un sinsentido. Porque mismo la investigación, cuando yo digo, yo hice una investigación sobre organizaciones de consumidores y sugerí un cambio de estatutario. Eso debería formar parte de la capacitación que se dé para gente de o debatirlo o trabajar o proyectar desde la formación, porque tampoco la capacitación es capacitación y un poco lo que yo quise introducir en el Estado nuestro, pero que en otros estados. Yo pongo el Estado hoy que está haciendo como más innovación en capacitación es Singapur. No es democrático, pero es recontra innovador en la capacitación. Y es esto, todo situado en el puesto de trabajo, donde en el propio proceso se hacen innovaciones. Entonces, que yo esté haciendo un curso de capacitación no quiere decir que en ese proceso yo no genere conocimiento nuevo. No esté creando conocimiento en ese proceso con esos trabajadores y esto no implique una sugerencia de cambio o un cambio que pueda ser aprobado, ¿sí? No tenía lugar en la estructura, pero podría haber sido, digamos, yo lo que planteo, la decisión en investigación y capacitación es un sinsentido, porque la formación tiene que estar en función de generar innovaciones que mejoren la función pública, que mejoren el producto del Estado para la población. Hubo proyectos interesantes, yo fui, digamos, voy a hacer como un rulo, ¿no? Pero en determinado momento, yo me tomé licencia como funcionaria en el 2000, ya había estado acá, después sigo la línea de tiempo sí. en el INAP, pero yo había estado, en ese momento creo que estaba en el gobierno de la ciudad. Me tomo licencia un mes porque me contrata el BIT para hacer, yo estaba trabajando en descentralización, me parece, un background paper sobre el servicio civil en la Argentina.
amplio sobre el empleo público, digamos, no solo servicio civil. Y vi, digamos, algunas fuentes que yo usé eran algún trabajo que se había hecho en investigaciones del INAP, porque lo que yo noto es que en los 2000, a instancias de que era bueno mostrarse que uno estaba tecnológicamente upgrade, lo que era el repositorio de información disponible del INAP era 1000 veces mayor que hoy. Ahora no hay ninguna información gris disponible, no hay nada. En aquel momento había estudios, trabajos, todo lo que era información gris de investigaciones estaba disponible. Y me acuerdo que en ese trabajo, que fue un mes, pero a presión, no sé cuánto dormí, porque me había... Le puse un anexo así al pobre BIT, el anexo así con todas las normativas de reforma del Estado que habían tenido impacto en el empleo público, ¿te imaginas? Y empleo público también eran los ferrocarriles. Me acuerdo un trabajo que había hecho José Luis Tesoro sobre el ferrocarril, excelente, que fue una fuente impresionante. Sí. Después, algún trabajo que se había hecho sobre el Ministerio de Educación. O sea que a mí me sirvieron muchísimo como insumos, ¿sí? Hay como una trampa, ¿no? La trampa de la Big Data. Antes, la gente de investigaciones hacía trabajos analíticos sobre la data, ¿sí? Sobre la data, que eran algunos muy serios, otros por ahí no tanto, pero algunos muy serios, sí, de los viejos profesionales que había. Y evolución del empleo público, el problema de género en el empleo público, y se trabajaba sobre la data. Pero ellos hacían un análisis reflexivo de la data, ¿sí? Con esto de la Big Data y de la accesibilidad a los datos te los dan en un formato que vos tenés que tener una computadora especial, tenés que trabajar con ese formato, etcétera, etcétera. Y entonces es accesible, pero termina siendo accesible para las consultoras. Y no para el investigador más pedestre, el estudiante, ¿sí? Es una trampa. Antes había informes periódicos, por ejemplo, de empleo público, que uno juntando varios informes sacaba conclusiones, ¿sí? Ahora no hay más, está toda la data, pero toda la data es nada. Después te dicen, yo te dejo toda la data y sacalo. Pero yo me acuerdo que saqué una, digamos, ¿cuándo fue? En 2019 recibí una mención especial en el CLAD, en el concurso de ensayos. Yo 3 veces tuve premios en el concurso de ensayos. 2 colectivos y este último sola, que era sobre la problemática de género. Y estaba buscando datos, digamos, fue 2019, y me encontraba con los datos sueltos y con informes que no eran sustantivos en lo que yo quería buscar en cuanto al salario, etc. ¿Sí? Salario con nivel educativo, cruces que eran significativos. ¿Sí? No los encontré. Entre el año 1988 y 1989. Y ahí el último producto que yo hice una tablita donde puse las innovaciones que me parece que se hicieron, que para mí, con mi enfoque, con mi cosmovisión, lo que es una innovación es lo que tiende a poder producir un cambio. Hicimos una guía operativa para funcionarios para la transición democrática. Habíamos hecho, yo me acuerdo que O'Donnell vino a dar una charla y se lo mostré, le di el librito y me dijo, qué interesante eso de charlarlo con alguien a quien respetaba mucho, ¿no? Esa guía se hizo haciendo encuestas a funcionarios que habían accedido como funcionarios políticos a su cargo. ¿Qué le hubiese gustado saber cuando ingresó? Entonces tomaba como los grandes sistemas descritos en forma didáctica, era un librito que explicaba lo que era el procedimiento administrativo, digamos, esta teoría del órgano, pero explicada sencillo, digamos, sencillo en el sentido de que no fuera algo pesado como un manual de derecho. También, digamos, planteaba qué significaban en ese contexto las estructuras, lo que era el sistema de personal y la administración de recursos, digamos, como líneas generales. ¿Sí? Bueno, digo, como
idea, creo que sigue vigente, tener una guía operativa que podría estar en internet para funcionarios, con ese criterio, podría seguir vigente. Indudablemente todo cambió. Cuando yo digo que hice el background paper sobre el empleo público y era un libro de cambios normativos, la reforma del Estado cambió todo, se cambió absolutamente todo. De ese librito no quedó absolutamente nada en los 90, nada, ¿sí? Nada, nada. Ni la ley de administración, digamos, ni la ley de administración financiera, ni la de procedimientos, ni la de personal, nada, ¿sí? Y después hasta lo constitucional en el 94. Nada de nada. Pero como concepto podría tener vigencia, y creo que tendría vigencia y alta, digamos, que hubiese una página para funcionarios políticos donde estuviera didáctico, cuando ingrese a su cargo, ver en forma clara, no que se lo diga a alguien que hace mucho que está y entonces le habla al oído, sino que la persona lo pudiera abordar en forma sistémica y en un aprendizaje, con autoaprendizaje y alguna tutoría, ¿no? Este equipo deja de existir en el 89, del 89 al 92, yo trabajo en el programa Estado de Mujer, de tema género. Porque el INAP, y bueno, yo escribí la norma, sí, la norma. El programa Estado de Mujer surge con esta componente de innovación que tiene, ¿sí? Y hay una norma que autorizaba hacerlo, que era, hacía poco, unos años en democracia, se había adherido a la convención, que era del año 85, de no discriminación contra toda forma. Bueno, esto hace, qué sé yo, cuando uno viene formado y uno dice, primero miro la norma y la enseñanza de Gordillo, la norma, el derecho, el deber ser, la norma del INAP con esto que debía ser hecho, y el INAP se dedica a la innovación, este programa era un programa exploratorio, experimental, digamos, para empezar a introducir en el Estado el tema de género. El programa se dedicaba a difundir y ver cómo articular y visibilizar la problemática de género en las diferentes áreas de políticas públicas. Uno de los convenios que se hizo después, dentro de a lo que yo trabajé, era hacer convenios de trabajo interáreas. Porque el tema género en general, bueno, podés tener un Estado para las mujeres, significa un foco en tema género y un trabajo interáreas con todos los ministerios para tomar la problemática específica del ministerio, no vas a hacer un Estado paralelo. Entonces, uno de los programas más interesantes fue el de los textos escolares que hizo en ese momento, que era Junior, miren quién hoy es la decana, Graciela Morgade. ¿Sí? Con Gloria Bonder en el Ministerio de Educación, que era la revisión de los textos escolares y la problemática de género, ¿no? Decía, estos textos escolares que era mi mamá barre, mi papá lee el diario, digamos. ¿Sí? Mi mamá barre, mi papá lee el diario. Sí. Bueno, yo lo que hice, sí, como innovación, esto de la guía de trabajo interáreas y los modelos de convenio para trabajo interáreas. Se hizo una publicación que debe estar en el INAP, era una publicación gris, guía para el trabajo interáreas, que terminaba con un modelo de convenio, ¿no? Y también dictaba talleres en las provincias, ¿sí? Tengo cada anécdota de los talleres de las provincias. Con funcionarias para ver cómo se podía trabajar interáreas para lograr convenios de trabajo interáreas, ¿sí? ¿Cómo logramos que, por ejemplo, me acuerdo siempre un taller, ¿puedo contar una anécdota? Un taller en el Chaco, ¿no? Se explica, se trabaja, todo taller, todo práctico, qué es la problemática de género, las características propias, las necesidades específicas, la doble tarea no reconocida, qué pasaba, los elementos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que son muy sutiles, que eternizan el patriarcado, como los libros escolares, ¿sí? Muy bien. Entonces,
ya estaba la descentralización educativa y era muy importante. Cada provincia tenía su ministerio y definía su política. Entonces trabajamos, estaba en ese momento la encargada del área mujer, que era nuestra interlocutora. Las provincias empezaban a tener secretarías de la mujer, etcétera, en sus estructuras. Y bueno, se hace un taller, se inviten a funcionarias y también gente de organizaciones no gubernamentales que están imbuidas en la problemática. Había gente de una organización, Lola Mora, que venía trabajando muy bien en todo el país, y en el Chaco particularmente, ¿no? Y me acuerdo, hicimos un role-playing. Bueno, ahora ya se había hecho un modelo de convenio, cuáles serían los temas a tratar desde nosotros, pero eso es fundamental, y estaba en la guía, saber qué recursos tenemos que son recursos normativos, recursos relacionales, que son esta relación con ONGs, etcétera, ¿no? o recursos que tienen que ver con los presupuestarios, digamos, qué recursos tenemos nosotros y qué recursos tiene el área con quien vamos a trabajar, ¿no? Entonces, una de las tareas tenían que traer el presupuesto. Y la funcionaria dice, no, el presupuesto nadie lo sabe. No, el presupuesto es oculto. Las funcionarias. No, el presupuesto nadie lo sabe. A la reunión siguiente, una abogada de Lola Mora viene con el boletín oficial con el presupuesto. O sea, que daba tal temor meterse en el tema presupuestario en la organización burocrática que ni siquiera me animo a traer la publicación del boletín oficial al taller, ¿sí? Si no estaba la persona de la organización no gubernamental, no aparecía el presupuesto para trabajar, ¿sí? Bueno, apareció el presupuesto. Después de esto, más o menos esbozamos una hipótesis de convenio. Eran 2 días intensivísimos y viene el role-playing. ¿Cómo negociamos con el funcionario? Entonces se arma quién hace de ministro, cómo lo vamos a negociar. Hacemos un role-playing, ¿sí? Al mejor estilo educación activa. Y de repente, de costado, los grupos se habían hecho su propio guión. Y de repente, de costado, aparece una persona con un matecito. Y, ay, Chuchi, cuando está hablando, Chuchi, te traje tu matecito. Era la amante del funcionario que aparece ahí disruptiva. ¿En el roleplay? En el roleplay, pero no, hecha por las trabajadoras, digamos. Las participantes hacen en ese roleplay, mete este personaje. No sé si me explico. ¿Sí? Pero quiero decir que cuando se trabaja activo, emerge y se genera confianza, ¿sí? Y emergen las problemáticas reales. Yo les puedo decir, planeamiento por tarjetas para poner, ya cuando estaba, en ese momento creo que estaba, había sido año 90, ya estaba en el programa de formación viajera. No, pienso que habrá sido 93, 94, cuando surge, estaba en directivos. 94 habrá sido. Voy a trabajar sobre instaurar el programa de calidad en hospitales de autogestión y no saben lo que salió en La Rioja. Un poco más tenemos que hacer una colecta para comprar una ambulancia. Quiero decir, no hay fondos porque la obra social provincial no paga, ¿sí? No hay fondos y no hay personal porque los mejores puestos son para gente como el personaje de Chaco, digamos. Y la persona más formada la habían castigado en el último hospital y no le permitía acreditar la formación, tenía posgrado, no le permitía acreditar la información de su personal. ¿Sí? Yo cuando llegué del avión con todas las tarjetas se las doy al encargado, esto es lo que hay. Bueno, hay que trabajar así, ¿no? Pero hay que tener ganas de transformar. La gente, cuando se genera confianza, transparenta los problemas, ¿sí? Y se puede transformar, pero tiene que haber voluntad y ganas y tenés que tener apoyo político para hacerlo, ¿no? No es que la gente no quiere cambiar las cosas, la gente es inteligente y quiere cambiar las cosas, el trabajador y la trabajadora. Eso es lo primero. Yo tengo mucha confianza en los trabajadores y las trabajadoras. Pero llega un tiempo que se genera todo un malestar de uno decir, de ocultar, de callar, de hacer la vista gorda, que va limando la sinapsis de las neuronas. Bueno,
En 92-93 estuve en la coordinación del programa de formación de mujeres dirigentes. Y ahí trabajé planeamiento estratégico situacional que habíamos aprendido con CAF, en ese grupo de apoyo institucional, de la mano que nos presenta Carlos Matus, nos presenta Adiós señor presidente, pero después yo seguía abundando. Me acuerdo que una amiga del Ministerio de Economía me dio inédito, fotocopiado, Política, Planificación y Gobierno, año 85, año 88 de Carlos Matus. Primera, todo fotocopiado. Y una adaptación de este planeamiento estratégico situacional, como siempre, dándole una vuelta de tuerca didáctica, se transformó en planeamiento estratégico situacional para mujeres dirigentes, que incluía directoras del Estado o profesionales del Estado con, digamos, con cargos de responsabilidad en procesos. Uno podría decir que una jefa de departamentos es dirigente, o sea, es responsable de un proceso, ¿sí? Entonces, era algo así como cómo hacerse cargo de su cargo, y también cómo hacer una planificación estratégica de carrera, entender que uno también puede tener aspiraciones y deseos de aprender en función de una cierta perspectiva, que es lo que plantea algunos modelos organizacionales, que me parece que está muy bien, que las personas se formen con una perspectiva de futuro de carrera, ¿no? También eso, meditar sobre la posibilidad de moverse en lo que le gustaba a las que, o aquello que tuvieran vocación, ¿no? Bueno, esto fue increíble, ¿no? Se armaron unos talleres, yo dictaba un módulo que acreditaba para INAP, era planificación estratégica de carrera, ¿sí? Para funcionarias, y por convenio dicté también cursos para Nueva Ciudadanía y para conciencia. Dicté para planificación estratégica, dónde estoy, qué recursos tengo, cuál es el entorno en el cual me muevo, ¿sí? Y es muy parecido al método de diseño de formación basado en la teoría de la actividad, ¿no? De Vygotsky. ¿Sí? Que lo usan, uno dice, Finlandia tiene uno de los mejores niveles educativos, y ellos se basan en esto, en la aplicación de la teoría de la actividad. Siempre estoy con otro y siempre genero un producto dentro de un sistema donde hay recursos que tienen tensión en el uso, digamos. Siempre es formación situada, análisis situado, ¿sí? No es un producto envasado ni un saber en el aire. Bueno, y ahí en los talleres se generó un problema con el SINAPA, porque muchas de las mujeres habían sido mal reencasilladas, y terminábamos en los talleres ayudando a armar los recursos. Eran recursos administrativos, ¿no? Entonces, ayudar a armar los recursos administrativos, porque de repente tenías una persona con doctorado que trabajaba en estadística de salud, que terminaba reencasillada a nivel D. Porque, bueno, las estadísticas de salud, sobre todo el procesamiento del cuarto dígito, esa señora se había doctorado con eso, que es mortalidad materna. En esa época nadie quería que se supiera, ¿no? No era la época del pañuelo verde, digamos. Así que, con esto de la situación y de lo situado, ayudaba a eso, ¿no? No voy a quitar el problema. Yo trabajo situado, y si emerge un problema, lo que después yo digo, miren, en los cursos está pasando esto, si quieren seguimos con la actividad, y si no, no, porque también es muy frustrante, porque hay que ver cómo se canalizan después porque los sistemas de función pública que funcionan, yo les podría decir, yo estudié a fondo, digamos, desde el 2000, digamos, alguien que vino a dirigir un laboratorio en la Argentina con alguien de origen alemán, ¿sí? Convivo. Ahora gran parte del año porque viaja más a Alemania, pero durante mucho tiempo estuvimos juntos.
Y me metí a estudiar temas que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema suizo o el sistema de planificación territorial austriaco, ¿sí? En el sistema suizo, de personal, es muy importante que la evaluación no solo tiene que ver con el desempeño, sino tiene que ver con la evaluación con la evolución de los puestos. Se evalúan los puestos para que la gente tenga incentivo de incorporar nuevas tareas innovadoras, ¿sí? No solo se evalúa el desempeño, sino el puesto. Y por otro lado, si hay una disrupción, y esto también lo plantea en lo que es la administración de los bienes comunes, si entendemos que la administración pública es la administración de los bienes comunes, ¿sí? Elinor Ostrom, la Premio Nobel de Economía, plantea que tengo que tener un ámbito de autoridad protegida donde reclamar. Entonces, por ejemplo, en Suiza hay como un tribunal del servicio civil, ¿sí? Algo que es muy protegido, muy seguro, ¿sí? Si yo no tengo eso, hacer estos cursos ayudando con los recursos es muy frustrante, ¿sí? El conflicto acá fue que terminábamos haciendo recursos. En el año 93 hasta el 94 fui coordinadora del 4º programa de formación de administradores. La 4ª promoción fueron mis niños, mis hijos directos, ¿sí? Estuve en el primer año completo, ¿sí? Y no había recursos, por supuesto, y la verdad que me pude dar el lujo de innovar en algo que me pareció interesantísimo a función de mi propia experiencia. Se seleccionan personas inteligentes, ¿sí? Con un sedazo muy arduo. Tienen capacidad de lectura, capacidad de reflexión, capacidad de análisis, cultura general, etcétera, etcétera. Y de su profesión, digamos, son profesionales universitarios multidisciplinarios. Entonces hicimos una nivelación cruzada de autoaprendizaje, un taller de autoaprendizaje que hizo la nivelación del curso en lugar de financiando docentes. Se hizo un curso de Derecho Administrativo mucho mejor, de hecho lo tenía Corti, así que te imaginas. Un curso de Derecho Administrativo con la experiencia de los diferentes enfoques del derecho que tenía el grupo, ¿sí? Una nivelación me acuerdo, el abordaje de la institucional burocrático, armaron otros que venían de ser funcionarios. Había en estadística, los que venían de análisis estadístico más de la sociología, no me acuerdo, eran 4 o 5 intercambios que se dieron desde el conocimiento profesional grupal del grupo. O sea, fue, y hay una publicación, la experiencia fue presentada en uno de esos talleres de INAP, de innovación, y dije, no, lo voy a escribir, ¿viste? Y se escribió, el taller de autoaprendizaje en la formación del 4º programa de administradores gubernamentales. Sí. Y bueno, cuando ya estaba todo armadito, el Luis Stuhlman, porque había problemas en la dirección de capacitación del INAP, porque había surgido ya para el año 94, estaba vigente el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, y creo que desde el año anterior había un porcentaje de la masa salarial que estaba destinada a la capacitación, desde el año anterior, desde el 93, me parece. Sí, eso también se puede verificar. Pero acá en Función Pública INAP, que estaba todo bastante junto, digamos, el dinero se usó bastante para, yo creo, ¿no? Primero para hacer seminarios, muchos seminarios para de difusión, yo digo, es la formación humo, de difusión de la política, y en ese momento era la difusión de la política neoliberal, digamos. Entonces hago muchos seminarios de difusión de política, por ejemplo, decir qué maravillosa que va a ser la jubilación privada, o qué maravilloso que es, no sé, la privatización o el control, cómo tenemos entes de control de las privatizaciones, cosa que es bastante complejo, y ahí dudo, por ejemplo, que Investigaciones hubiese sido muy estricto
en lo que se hacía, ¿no? Pero bueno, había mucho esto, ¿qué te puedo decir? Que ni siquiera era curso, era mucha difusión de política, con gran eventos, grandes nombres, y algo que también generaba cierta confusión, porque se hacían eventos en Parque Norte, desde el INAP, la nueva dirigencia. Y después la nueva dirigencia se convirtió en un partido político. Y uno podría decir, ¿cuánto se difundió desde el INAP algo que después fue constituido como partido político, ¿no? Entonces nos encontrábamos con un momento un poco crítico, en el sentido de que había unos fondos que estaban usados para algo que uno podría decir, sí, difusión, pero en la capacitación de los servidores no impactaba, aunque concurrieran a esas jornadas de difusión. Uno podría decir, la difusión es capacitación. Se dice que lo que se escucha se retiene en un 10% a lo sumo, y lo que se actúa y lo que se proyecta se puede retener en un 100%, ¿no? ¿Sí? Centrado en el que participa. O sea, mucho gasto porque a lo mejor quedó un 10%, digamos. ¿Sí? Entonces yo agarré una papa caliente, venía de formar o de ya tener más o menos organizado algo para 60 personas, en tener que hacerme cargo de la capacitación de 30.000 agentes, una papa caliente. Yo soy un poco audaz, con todo por hacer, ¿no? Un sistema nuevo, donde había que garantizar que todos los trabajadores tuvieran, según su nivel y grado, una cantidad de horas de formación, para lo cual había recursos. Tengo que armar el sistema para 30.000 trabajadores. Me encuentro con, bueno, trabajé muy codo a codo con el auditor interno, que era Guillermo Schweinheim, y se fue armando una manera de generar, digamos, primero como un curso de inducción en el Estado, porque la gente nunca había tenido capacitación. Muchísima gente, creo la mayoría, no había tenido una formación, ni sabía, sobre todo los niveles más bajos, porque acá tenía desde los niveles F hasta los niveles B. Profesional A, no C, profesional C. Entonces, la política fue formar a los docentes, tener los mejores contenidos y cómo se generaban los mejores contenidos. En determinado momento, el 90% de los docentes, sobre todo para esta inducción al entrenamiento laboral o curso básico de entrenamiento laboral, eran egresados, que era para niveles inferiores, no profesionales, eran todas personas, estudiantes sobre todo de la maestría en administración pública, ¿no? Y realmente fue maravilloso porque generamos un material, digamos, a lo largo del tiempo para tener como contenidos más o menos homogéneos, aunque los docentes, por supuesto, las actividades de taller, ¿sí? Eran libres. Había un criterio, pero los presentaban y eran libres. Y institucionalizamos la evaluación de impacto, no de impacto, sino de recepción por parte del participante. Esto me resultó útil, que aprendí, ¿sí? Una evaluación inmediata que se hacía al terminar cada curso. Y acá, como siempre, está el emergente importante. Yo participé, digamos, como era todo muy innovador y en determinado momento el directorio me llama, ¿qué es esto? Curso de inducción al Estado para los niveles más bajos. Y entonces a cada docente lo observé una vez, por lo menos, y tenía como 20, y realmente sabía que el producto era bueno. Y recuerdo un docente, Claudio Lanuber, explicando análisis de un fenómeno para tratar de analizar el fenómeno reforma del Estado, analizando con los participantes y buscando los ejes de análisis para entender lo que era un análisis de un fenómeno en ciertos ejes del fenómeno Maradona. Y clases de ese tipo muy creativas para realmente generar un pensamiento crítico y analítico, desarrollar en los participantes. Y me acuerdo en esa clase que la gente tomó como
eje vertical la dimensión profesional de Maradona y en el eje horizontal la dimensión persona pública. Y en la profesional, que era lo mejor, organiza el juego en la cancha, era lo mejor. Y lo peor era hace menos de lo que puede. Y en la que era personalidad pública, lo mejor es uno de nosotros. Y lo peor era habla de lo que no sabe. Esto año 90 y algo, ¿no? Quiero decir, la gente puede, digamos, hizo brainstorming, con esos procesos después analizamos temas más complejos, pero ya se sabe lo que es buscar un eje de análisis y valorar qué es lo más negativo y lo más positivo, ¿no? Bueno, esto fue inducción a... bueno, hicimos mucho material semipresencial, permanentemente se me recortaba el presupuesto y me veía implicada a hacer más semipresencialidad. Ante la crisis que había que llegar a las provincias, me delegaron afortunadamente la firma de convenios con universidades nacionales, entonces formamos a docentes de las universidades nacionales donde había más trabajadores públicos y llegamos a 8.000 trabajadores distribuidos. Fue realmente una odisea. Y las universidades nacionales tenían oficinas SINAPA, digamos, pero tenían los cuadernillos de semipresencialidad y nosotros le dábamos la inducción docente de cómo se trabajaba en taller, digamos. Y bueno, también hubo conflictos. Vamos a los conflictos. Porque también para los niveles profesionales, un curso de proyectos excelente, de formulación de proyectos de innovación, que después se lo mandábamos, tenían que ser citados en el organismo y se lo mandábamos con una nota a los mejores a los responsables políticos. ¿Sí? Muy maravilloso. Nunca nadie me agradeció el proyecto, pero eran proyectos buenos realmente. Y eran cursos de por lo menos 40 horas o 60 horas, digamos, donde la gente podía producir. Y con docentes también, todos con posgrado. Tuvimos como escribiendo contenidos Martínez Nogueira, Suárez, o sea, buscábamos la gente que más pudiera comprometerse y que se entusiasmara con la propuesta. Nunca nadie me dijo que no. ¿Sí? Conflictos. Yo te diría que el principal conflicto fue la reducción permanente del presupuesto. Fue haber pasado con muy bien la Auditoría General de la Nación. Yo paso la Auditoría General de la Nación muy bien y me acuerdo que el auditor me dice, ¿y cómo hace usted? ¿Le reducen el presupuesto? O sea, yo empecé en el año 94 hasta el 97. En el 94 tuve un presupuesto X, 95 menos y 96 menos. Creo que ahí fue la auditoría. Y esta ustedes la pueden consultar. Y dice, ¿cómo hace con la reducción del presupuesto para poder cumplir con las metas? Y bueno, se cambiaba la modalidad semipresencialidad. Entonces cada vez había como más trabajo autónomo y había más material para trabajo autónomo. Pero siempre con prácticos situados, ¿no? Y bueno, lo peor fue un año después de pasar la auditoría que me citan y me dicen, bueno, usted tiene la forma en que se paga el INAP, y esto es tradicional, yo recibí así la dirección, era personas contratadas por horas de cátedra, pero para tareas permanentes, de coordinación, etc. Y personas permanentes, ¿no? Había un porcentaje bastante, digamos, desbalanceado. Y me empiezan por norma del sistema de administración financiera no puede haber más de 1/3 de gastos, bueno, por lo menos me lo exigían a mí, de producción con respecto a lo que era gasto de administración. Y al reducirse las horas se desbalanceó ese porcentaje. Entonces querían que echara personal. Y por principio no voy a hacer ese trabajo. Personal que había trabajado conmigo, además, no sé de dónde venía, porque acá está claro que cuando uno trabaja en el Estado tiene que lograr un equipo humano, y nosotros trabajamos por proyectos, o sea que cada una de estas actividades o tipos de curso significaba un líder de proyecto, ¿sí? Y claro, para mí fue muy terrible porque eran compañeros de trabajo con reuniones inmensas que planificaba. Yo no tenía
conducción intermedia, no creo en la conducción intermedia, creo en personas que trabajen por proyectos y que interactúen en una organización completa, no esos filtros de las conducciones intermedias que en general terminan siendo hitos de poder, ¿no? Yo me acuerdo a una persona que estaba ahí y le decía, fulanita, vos no vendés caramelos en un kiosco, vendés horas cátedra, pero bueno, en el ascensor. Quiero decir, frente a esto, y mi lenguaje que es así un poco gracioso, pero directo, cuando se dio esta reducción de presupuesto, era como que tuve una semana terrible, prácticamente viendo estrategias, y como tenía muy buena relación con el personal, los reunía a todos en unas aulas que eran para el método de casos de Harvard, que eran en la mitad de, no sé si todavía siguen, que lo llamaban los auditorios, no sé si siguen montados los auditorios. Entonces los reuní en el auditorio del 4º piso y dije, bueno, me está pasando esto, estamos todos en el barco, yo no quiero despedir a nadie. Vamos a hacer lo siguiente, llevé una propuesta. Los que somos responsables del proyecto vamos a dictar cursos. No va a haber más plus por producción de horas de cátedra y los contratados por horas de cátedra van a tener que tener una reducción del 10%. Así seguimos todos contratados y vamos a cumplir con las metas. Y bueno, un compañero ahí salió y dijo, bueno, podemos hacer algo masivo que sea también operativo con un gurú del cliente interno que también genere para los niveles medios una actividad que genere muchas metas. Bueno, conseguimos en la sala Casa Cubierta, hicimos un taller genial sobre el cliente interno con un gurú que no nos salió demasiado y realmente fue significativa la actividad, fue muy buena con role-playing. Y bueno, cumplimos la meta, pero no, yo quedé atragantada en el nivel político, digamos. Además me costó ese verano 3 semanas de todos mis ahorros de ese momento, cura antiestrés en Puigari, en el Sanatorio Adventista del Plata. Porque di como 30 cursos, también lo pueden verificar. Todos los proyectos que yo conocía el contenido, dicté cursos. Pero yo no iba a despedir personal. Se jubilaron. Pero después seguí teniendo violencia institucional, o sea, cosas terribles, ¿no? Como roban una videocasetera y me entero por una persona que era una trabajadora muy eficiente y daba cursos de entrenamiento y me apreciaba porque veía cómo también formábamos a los docentes. Nadie iba a dar un curso, se generaba entre todos, las actividades se enseñaban entre todos, qué actividad de taller podía servir. Bueno, era una de las personas que trabajaba como docente, la primera vez que había sido convocada como docente. Y había visto el expediente y me dice, te están dejando como ineficiente. Entonces, bueno, fui a hablar con el secretario académico, que era alguien en ese momento del gremio. Yo con la gente del gremio siempre me llevé muy bien porque eran los trabajadores que ayudaban a la difusión de los cursos, ¿sí? Con los gremios, porque, digamos, parte de la carrera tiene que ver con lo que se negocia hoy, está en el convenio colectivo de trabajo. Y les digo, esto es tremendo. Yo, digamos, no pienso comprar la videocasetera y además este es un problema del director de administración. Porque contrató una vigilancia que no vigiló un bolso. Yo era responsable de 2 edificios. Era responsable del edificio del INAP y del edificio de Belgrano. Además, el edificio de Belgrano, cuando se inauguró, era en mi gestión, y cuando se hizo toda la jornada de inauguración, yo había trabajado muchísimo para preparar la jornada y no tenía dónde sentarme. No tuve un lugar donde sentarme. Bueno, tampoco tuve un lugar para sentarme en los 30 años del INAP, ¿no? Tampoco tuve un lugar para sentarme. En el festejo de los 30 años. Por eso tampoco tenía mucho interés de hacer esta entrevista.
cómo se construye la política, cómo se entiende el Estado, cómo se entiende la administración pública y cómo se entiende la relación con los trabajadores. No son objetos, no se puede objetivar a las personas, ¿sí? Y yo me sentí permanentemente objetivada, instrumental. Mi muerte fue pasar la auditoría con muy bien de felicitado, digamos. Bueno, esto es lo más importante que quería decir, me parece. Después de esto, por supuesto, se resolvió el tema, pero decidí renunciar. Ya lo tenía decidido después de trabajar ahí en las 3 semanas en Puigari, en los talleres que reflexionábamos porque uno estaba estresado, si algo te hace mal, tenés que irte, ¿no? Y esta presión política y esta competencia por hacer aquello en lo que uno creía y con lo que uno... Porque cuando a Luis Sturman le preguntó, ¿por qué me crees a mí en la Dirección Nacional de Capacitación? Porque vos crees. ¿Vos lo crees? ¿Vos crees que la gente puede aprender? ¿Vos lo crees? Por eso te lo ofrezco, porque vos lo crees. Entonces, cuando uno cree algo y lo trató de hacer lo mejor posible y es castigado, se siente muy mal. Muy mal. Por eso, sí, se iba a lavar todo, después dicen todo que es divino. No, no, hay violencia institucional y yo la sufrí. Bueno, sigo. Hay una fortuna que yo no perdí el cargo. Primero, la primera administradora gubernamental que tuvo un cargo por concurso fui yo. Se tuvo que cambiar el estatuto, porque fue así. Luis Sturman me quiso en el cargo porque yo me lo creía, ¿sí? Yo estaba en el IMPRES haciendo un diagnóstico de necesidades de capacitación en San Juan, en el Instituto de Prevención Sísmica, y me llama mi secretaria: Graciela, están concursando tu cargo. Y yo iba a estar en 1 año y a los 6 meses que estaba empezando a ordenar, en el año 93 sale el concurso del cargo. Lo llamo a Luis Sturman y me dice: no, ibas a estar 1 año, pero están concursando, Luis. Bueno, el hombre pobre casi, que era cardíaco, casi muere. Y le digo: Luis, yo me voy a presentar. No le voy a dejar este trabajo a medio hacer. Y me presenté en el concurso, el caballo del comisario no se presentó, pero quedó ya, digamos, quedó un ambiente un poco... Pero cuando yo me presento al concurso, para terminar de realizar aquello en lo que creía, pude experimentarlo. Puedo decir, sí, se pudo armar cursos situados, todo el mundo podía aprender, se generaron buenos productos, se hicieron proyectos, se podían mandar a las autoridades que lo leyeran o no. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me presento y se cambia el estatuto, ambos estatutos, el de administradores gubernamentales y el estatuto en ese momento del SINAPA, para que los que éramos AG, que teníamos otro escalafón, pudiéramos ocupar los cargos, pero con la condición de que el salario fuera el mismo que cobraba, no dejábamos de cobrar el salario de AG. No, seguíamos cobrando el salario de AG porque teníamos el derecho a la movilidad y no el de la dirección. Y en ese momento el de la dirección era mayor que el que yo tenía como AG. O sea que trabajé también ganando menos que el puesto. Fue 94-97. 3 años completos. El primer año era el ordenamiento. Bueno, después la auditoría creo que la pasé más o menos a fin del 96. Esto se puede verificar con cuándo fue la fecha de la auditoría, ¿sí? Bueno, por eso esto es lo que le dije a Elsa, ¿no? Gran parte de la información que yo tengo son los materiales están, los informes de gobierno. Yo creo que la información de las entrevistas son hipótesis que sirven para ser contrastadas, ¿no? Bueno. Después, en abril después estuve en gobierno de la ciudad en descentralización. Y ahí estuve coordinadora del programa de descentralización y del Consejo de Descentralización. Llegué a directora general y justo cuando llego a directora general con todos los caracteres del cargo, se le ocurre traernos a función pública por un conflicto político del I2K, era en el 2000, y nos traen a todos, nos sacan, y claro, yo estaba con cargo de directora. ¿Y cómo voy a estar como directora allá
renuncié. Y me dijeron, ¿por qué? Sí, porque si me llaman para volver a este destino, que estuve como 2 meses acá, no estaba en mi cargo allá. Y renuncié. Y cuando se resolvió el problema político, porque era todo un tejimaneje, ya no tenía más el escritorio. Porque ya había renunciado. Realmente fue muy interesante ese trabajo porque generé un instrumento que lo usa mucha gente, porque lo publiqué y lo usa mucha gente, que es la autoevaluación de competencias. Una de las cosas más interesantes, eso lo hice a la vuelta. Como la vuelta, y bueno, ¿qué querés hacer? Así de, bueno, me pongo en un área de capacitación para la descentralización. Y había una cantidad de funcionarios de lo que era el ex Consejo Deliberante que había que recibir. Entonces, para eso hice en talleres con directores de los CGP, que era gente que venía en general de organización y métodos, un análisis de todos los procesos que había en los centros de gestión y participación, un análisis de procesos, y esos procesos se agruparon como en paquetes funcionales. Esto también sirvió para que Mercedes Jacobiel, una colega que estuvo destinada en Ciudad, hiciera un proceso de selección para las direcciones. O sea que cuando uno analiza los procesos, pero no en forma, digamos, como fue el programa de apoyo institucional, una forma más abierta de este proceso, porque ese proceso también es cambiante, un poco como hace el sistema suizo, que analiza el puesto digamos, ese puesto es parte de un proceso y ese puesto es cambiante cada 6 meses para los suizos. Para los 6 meses, cada 6 meses se analiza el puesto. O sea que se analiza que ese proceso está cambiando. ¿Sí? Entonces, este modelo, que era el listado por paquetes de todos los procesos que hay en un centro de gestión y participación, que ahora sería una comuna, y la persona se autoevaluaba. Si ese proceso lo sabía hacer solo, si lo podía hacer con ayuda, si quería aprenderlo o si podía enseñarlo. Con una cruz nomás, generar una base de datos. Y realmente es maravilloso. Por ejemplo, una persona que venía con mucho acomodo político y con total impunidad, que profesión era profesor de gimnasia, que podría haber puesto que quería participar en las áreas sociales, porque teníamos un paquete social, no llenó nada. Le digo, ¿por qué no pusiste ninguna cruz? ¿No querés aprender nada, hacer nada? Entonces hago un informe, fulanito de tal, entrevistado, no declara competencias ni interés para integrarse al proceso de descentralización. La persona que los mandaba casi me mata y digo, bueno, le hubieses dicho que por favor mostrara interés por algo. Bueno, fue muy útil porque era también una forma de hacer diagnóstico de necesidades de capacitación, y un diagnóstico, nadie dice que puede enseñar algo que no sabe. Nadie dice, nadie mintió en las personas que se entrevistaron. Nadie corre el riesgo. ¿Sí? Y realmente nos dio como una base de entrenadores. Y después, ese mismo formato lo usé para los cursos de e-learning cuando estaba en innovación. Los cursos de equipos de e-learning, la gente al inicio, primero reconocíamos los procesos para un proyecto de e-learning y teníamos la componente técnica, la componente de diseño, entonces, en esas dos, y la de difusión. Y entonces esos cursos de equipos de e-learning generaron muchísimo, cuando yo estaba en innovación, muchísimo impacto, porque en muchos organismos y en provincias se generaron estos equipos de manejo de Moodle y terminaba el curso con un equipo de diseño, un equipo de difusión y un equipo técnico digamos, de carga y actualización de la plataforma, ¿no? Pero siempre considerando el equipo. Eso fue cuando paso al coordinación de innovación de la capacitación, que vuelvo de la ciudad, pero que uno se trae. Me traje la autoevaluación de competencias, que fue súper útil, súper útil. Y se publicó en el CLAD, y a raíz de ese trabajo, creo, porque había poca gente, pero gente importante, después participé en el proyecto de relaciones laborales comparadas, ¿no? En el que trabajé con Bonifacio. Pero creo que fue a partir de este trabajo, la persona que me convocó había visto este trabajo de autoevaluación de competencias, ¿no? Expuesto. Y
Del 2005 al 2012 estoy en la coordinación de innovación y ahí se vio con recursos propios, con software libre. Bueno, ya cuando estaba en directivos o todos los temas directivos había sido el hecho de las comunidades de práctica, ¿viste? Que indudablemente eso es con recursos propios, siempre lo mismo, ¿no? Con recursos propios y ver cómo la propia comunidad, aquellos emergentes más dinámicos que vienen como liderando y que son respetados y escuchados, generan la formación interna del grupo. Y a veces el que es más respetado es alguien que no tiene ni título, sino que es un joven innovador de autoformación, en el caso informático, ¿no? Y eso había sido en directivos, pero me lo olvidé de comentar, pero lo de las comunidades de práctica fue también un hito importante, porque fue en el año ya me había ido yo de, digamos, cuando me voy de la dirección de capacitación y voy para la ciudad, vuelvo en el 2012, ahí me comí directivos, pasé directamente a innovación. Del 2002 al 2004 estoy en directivos y después, bueno, vuelvo un tiempito a ciudad para el Consejo Social, para coordinar el Consejo Social, después de haber estado en la descentralización de la ciudad, como comenté, con un producto que era la matriz de autoevaluación de competencias, que se había desarrollado para el personal de los centros de gestión y participación que provenían del ex Consejo Deliberante, que se deberían incorporar. En el año 2002 ingreso a la coordinación del programa de directivos. Soy coordinadora del programa de directivos. Justo era un contexto de crisis económica y ahí atravesamos cómo la capacitación podía colaborar a articular un Estado fragmentado con la gente en la calle que estaba gritando que se vayan todos y más de un funcionario que se tuvo que esconder acá en las puertas del INAP. Y yo me acuerdo que Enrique Iribarren estaba en la mesa del diálogo y hacíamos talleres, ¿qué podemos ayudar a hacer en este contexto de crisis? Y en ese ¿qué podemos ayudar a hacer en este contexto de crisis? El relatorio de esta experiencia está en una publicación que hice para el CLAD, que es la formación de funcionarios en contexto de crisis, que se presentó en el Congreso en 2003 y se publicó en la revista Administración y Democracia. ¿Qué ejes tenía? Bueno, primero confiamos que las personas quieren mejorar sus organizaciones y por otro lado reconocemos que las personas gestionan el conocimiento, ¿sí? Un poco como había sido esta autoevaluación de competencias o que también había empezado en la nivelación cruzada en el curso de administradores. Es un enfoque donde hay conocimiento, donde no se piensa que el otro no sabe. Se piensa que el otro sabe y que hay diferentes niveles de conocimiento y que lo que tengo que hacer es, si necesito conocimiento, claramente hacer un diagnóstico, qué es lo que necesito. No es cualquier conocimiento, es qué conocimiento necesito. Bueno, así fue que se promovieron comunidades de práctica y esas reuniones con construcciones de agenda tenían créditos de capacitación. Las reuniones con agenda de reuniones y esos productos que muchas veces era el intercambio de un software de trámites o el intercambio de un software de biblioteca o la evaluación de un software preexistente o cómo tiene que hacer un contrato para una compra, ¿sí? De tecnología. Eso, a su vez, esas reuniones con esas producciones, además, me acuerdo que Carlini tenían un Joomla, que era un portal donde estaban las reuniones y los productos, ¿no? Con el Joomla. Sí, muy lindo. Esto se hizo con los responsables de capacitación, con los responsables del Centro de Información y Documentación, y hubo uno que había mucho interés, pero era muy conflictivo el tema, que se diseñó, pero que nunca se pudo llevar a las prácticas, que era, porque era de programas que eran de diferentes ministerios que tuvieran impacto en las provincias, generar una comunidad de práctica de cursos, de políticas nacionales de impacto local. Era como
la comunidad de práctica soñada, porque muchas veces están trabajando en una misma localidad y no se conocen o están fragmentados. Entonces, la idea era hacer una comunidad de práctica general, con apoyo, por supuesto, informático, y también tal vez trabajar por provincias, ¿no? Bueno, ese fue el sueño que no se logró realizar. Cuando se trabajó mucho gestión del conocimiento como directivo y se hicieron actividades de gestión de conocimiento para directivos, porque los directivos, acá estamos viendo los directivos de procesos que son transversales, ¿no? Pero los directivos con respecto a su personal siempre gestionan conocimiento, ¿sí? Yo hace 2 o 3 años escribí algo para la revista de Administración Pública del País Vasco con unos colegas catalanes y también vascos, que después se lo voy a hacer llegar, que habla de esto, cuál es el rol del directivo en la orientación. Porque acá en el programa de directivos nosotros tenemos el programa de becas, y la idea es, si alguien está pidiendo una beca, yo quería tener, que creo que se produjo, digamos, el ensamblaje feliz en un caso, o en 2. Era, la tesis de maestría tiene que ser, si yo te voy a dar licencia, tiene que ser aplicada a la problemática de tu organización. Entonces la idea era que hubiera como un tutor interno, además del tutor académico. ¿Sí? Pero, bueno, eso era, creo que hubo 1 o 2 casos felices, digamos. Uno era una colega G que trabajó sobre deuda externa, y bueno, después terminó trabajando en el Banco Central, y creo que también siempre estuvo como perspectiva ese trabajo, ¿no? Pero bueno, lo que yo tenía mucho entusiasmo en que ese programa de gestión de conocimiento para directivos tuviera también la promoción de poder hacer pasantías de un organismo a otro, o benchmarking, o sea que, supónganse, en la crisis, la Comisión de Energía Atómica, en el marco de la Ley de Administración Financiera, podía discontinuar un proyecto para seguir con otro que era más prioritario para la gente. Y cuando hay recortes es fundamental. Por ejemplo, discontinuar algo que era de investigación para poner en marcha un reactor para que no faltaran radioisótopos en la Argentina. Y así se hizo. No faltó radioisótopos para, digamos, medicina nuclear, porque se cambiaron las líneas de presupuesto, digamos, ¿no? Se pasaron recursos de un proyecto a otro. Entonces la gente de energía atómica, frente a la crisis, dijo, qué interesante lo que ustedes están haciendo, y tratamos de hacer benchmarking, me acuerdo, tratamos de hacer benchmarking con el INDEC para que se priorizara qué línea se iba a seguir, ¿no? Si iba a seguir a lo mejor con encuesta de hogares, o si voy a seguir, digamos, con el censo económico. Sin embargo, no tuvimos mucho éxito, porque la gente que estaba en el área central, esto el director con la gente de presupuesto decide, no es lo mismo que se negocie entre todos los responsables del proyecto, ¿no? Con una visión más de bien común. El bien común es qué estadísticas necesitamos ante las crisis, ¿no? Y bueno, hicimos el taller y la verdad que muy frustrante. Así que, por múltiples motivos, yo escribí un programa de formación, un programa de gestión de conocimiento para directivos, que para mí la formación de directiva era esa, ¿sí? Y no se aprobó, entonces volví a Ciudad como 1 año trabajando en el Consejo Social. Y en el 2005, al 2012 fue mi último destino, estuve en la coordinación de innovación, esto con recursos propios, software libre, ¿sí? Y con la competencia, lo que les contaba del programa, que tenía financiamiento externo, una unidad de proyectos especiales que estaba en jefatura de gabinete y que armó una isla de edición y generaba productos envasados, ¿no? Lo más, digamos, es muy complejo, porque hoy por hoy mismo, visto a la distancia, los cursos situados que hacíamos en Moodle se podrían repetir. Un curso automatizado con pantallas, ¿no? Que es algo más o menos fijo, en el cual es bastante difícil la reflexión, a lo sumo, ni siquiera, porque un contenido es mejor leerlo que ver pantalla tras pantalla. Es difícil que sea reutilizable, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, los cursos hoy, digamos, estos cursos masivos, ¿sí? Los Massive Open cursos, los cursos masivos abiertos,
los MOOCs. Esos cursos masivos abiertos, que he hecho algunos, yo, digamos, experimenté uno cuando recién empezaba el sistema, lo hice para vivirlo, y aprendí muchísimo. Se basan los buenos en un enfoque cognitivista, en donde hay mucha capacidad, es más o menos como yo trabajaba en esto de la evaluación cruzada, y por otra parte, esa evaluación cruzada la gente la hace con seriedad, y el contenido está dado en libros completos. Yo el que hice era sobre introducción a la sustentabilidad, y el Tomkin, que era el docente de la Universidad de Illinois, nos ofreció su libro completo, más lo que uno quisiera ampliar, y se aprobó por un proyecto, al mejor estilo formación situada. Que yo ese curso lo aprobé con un proyecto que era la aplicación de la obra de teatro, todo escrito en inglés, ¿no? La obra de teatro de Ibsen, El enemigo del pueblo, para estudiar la implicación de actores y un contexto político en los problemas ambientales. ¿Sí? Y bueno, y lo corrigieron como yo corregí, cada uno corrige con una matriz de evaluación proyectos de colegas, y 5 te corrigen a vos, y el promedio, bueno, ahora eso se hace y se paga, pero en aquel momento experimental yo tengo diploma sin haber pagado porque era experimental. Y yo digo, esos cursos son muy buenos. Ahora se hacen más con videos, no tanto como el de este que yo había hecho, no tenía casi videos, tenía solamente una presentación textual. Ahora se hacen muchísimo con videos, pero con videos y materiales, ¿sí? Igual yo creo que mucho video sin material de clase y sin discusión también tiene el problema de la pantalla, de mucha pantalla que no es excesivamente reflexiva. Pero el PROCAI eran pantallas que, digamos, como animadas, como que se iban moviendo con el contenido, que es muy difícil que eso genere un aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, pero tuvo muchos recursos, y tuvo diseñadores para hacer esas pantallas, y tuvo isla de edición, y tuvo, que no sé, por eso te preguntaba de quién es la cámara, ¿sí? Yo la isla de edición nunca la usé, y nunca tuve acceso. Sí, algún diseñador que colaboró para algún curso, porque nosotros desde este curso de innovación en la capacitación iniciamos la relación del INAP con la Escuela Iberoamericana, y empezamos con los cursos iberoamericanos. El primero que surgió de mi área era el Iberoamericano de Gobierno Electrónico, después el Iberoamericano de Equipos de Learning, el Iberoamericano de Gestión de la Gestión de la Participación Ciudadana, ¿sí? Que fui docente hasta el año 2017, me parece, en ese curso. Ya me había jubilado y seguía siendo docente del módulo Planificación de la Participación. Planificación de la Participación, eso lo hacía con Graciela. Y la idea, digamos, ¿qué fue por ahí ¿por qué me jubilé? Si me gustaba innovación. Podía haberme quedado 7 años más, ¿no? A lo mejor hasta los 70, que recién tengo ahora, 10 años más. Y el problema es que yo creía en varias cosas. Uno es el conocimiento abierto, o sea que para mí es muy importante que haya un repositorio de información que sea accesible. Y ese repositorio de información se diseñó con recursos de ese programa. Digo, bueno, última ilusión, que el programa, si tiene hoy esto que genera productos envasados en los cuales no creo, también sirva para tener un repositorio para apoyar en lo que creo, que es la formación situada, y ese repositorio que fuera accesible para todos los organismos públicos, ¿sí? Y para que los mismos directivos también formados puedan orientar en qué proyectos la gente trabaja. Pero esto también significa, este conocimiento abierto, que tiene que cambiar la forma de evaluación del directivo. El directivo debería ser evaluado por cómo promueve compartir información, y no cómo promueve me siento arriba de la información. O sea que el directivo tendría que evaluar al trabajador que comparte más su saber, ¿sí? Y que pone más material en el repositorio, ¿sí? ¿Me explico? Y a su vez tendríamos que tener una evaluación como tienen las grandes empresas de tecnología,
pongo Google, que el personal evalúa al directivo y en lo que lo evalúa, si potenció su capacidad de crear, ¿sí? De poder generar nuevos productos, de poder generar nuevos proyectos, y si lo escuchó. Al directivo, que en Google no es evaluado positivamente en esta dimensión, dura poco, digamos. O sea que el trabajador en cuanto aporta y el directivo en cuanto promueve, ¿sí? Entonces, si esto, yo estaba en eso, ¿no? El conocimiento abierto, los recursos educativos abiertos, porque hoy, digamos, entre los MOOCs que existen disponibles, muchos en inglés, pero hay algunos en castellano también, entre lo que hay en YouTube, que uno evalúa críticamente, mucho es conocimiento abierto, y entre lo que circula, ¿sí? El MIT también tiene muchísimos cursos abiertos, tiene un repositorio de conocimiento abierto. Se puede generar actividades de formación fantásticas solamente orientando el uso de productos preexistentes, pero situado en cuanto a los contenidos, pero situado en la situación problemática de la organización que se quiere transformar y abierto a generar un resultado organizacional que sea incluido en una mejora del proceso. Bueno, entonces se diseñó con la gente del CIU el repositorio. Pero noté que había como una cierta competencia. Ahora nos encontramos con una situación en la cual hay como un credencialismo, ¿no? Volvemos. Como que todo pasa por la titulación y no pasa por la formación situada. Y no me resultaba atractivo. Digamos, ese proyecto no prosperó y bueno, decidí irme. ¿Qué quedó? Que, digamos, en lo que es la evaluación de tramos se incorporó algo de la autoformación, la gente que haya hecho alguna contribución y que pueda... O sea, tenemos como un marco normativo que podría dar a que esto prosperara, ¿sí? Pero bueno, dije, me voy a trabajar más. Mis alumnos ya sufrieron mucho, que yo desde clase los sábados intensivos hasta el 2010, de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, y dije, no, me voy a dedicar más voy a seguir la docencia que adoro, pero sin estar en un ambiente tensionante, ¿no? En un ambiente tensionante donde la discontinuidad para mí, por ejemplo, yo en mi cátedra tengo gestión del conocimiento. El año pasado, uno de nuestros proyectos en barrios populares, en los trabajos introductorios siempre trabajamos en la ciudad de Concepción del Uruguay, y trabajamos hace unos 3-4 años en mejora de barrios populares. Entonces, ese proyecto los alumnos ganaron una beca para profundizarlo, para hacerlo operativo, y bueno, se hizo operativo algún equipamiento. Pero bueno, hubo unos ciertos recursos que se derivaron para la cátedra, y yo que quise 2 discos externos, porque ya tenemos un disco externo desde el 2010 con todas las entregas y todo el trabajo, pero está que explota, y por lo menos queremos un backup de ese disco y tener otro para la bibliografía nueva que se va generando, también teniendo backup de este conocimiento que en general los alumnos de otras carreras lo usan para sus trabajos finales, porque es ese análisis urbano en diferentes municipios. O sea, la gestión del conocimiento es fundamental, digamos, y por eso yo creo que si no hay no solo datos abiertos, información accesible, y repositorios de información accesible, es difícil que podamos mejorar o hacer gestión del conocimiento en el Estado. Y sin gestión del conocimiento no hay un reconocimiento de los saberes que están presentes en los trabajadores, y permanentemente tenemos discontinuidad de políticas. Y esa discontinuidad de políticas hace que tenemos mucho potencial, pero un potencial que no se logra desarrollar.
todos los que yo les dije hoy no son programas obsoletos, son líneas que podrían estar vigentes. Bueno, muchas gracias.